Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 29 del Tratado de Kiddushin. Nos dice la Mishnah: Kol mitzvot haben al ha'av, anashim hayavim, benashim peturot. Todas las mitzvot del hijo sobre el padre, vamos a ver cuál es lo que primero piensa la Gemara, a qué se refiere y a qué se está refiriendo en realidad. Los hombres tienen la obligación, las mujeres están exentas. Ahora mis a ven y todas mis del padre sobre el hijo. Ejad nashim, ejad nashim, hayabim, ya sean hombres o mujeres, tienen la obligación. Hol mitzvot hace shazman grama. Toda mitzvah hace, quiere decir que requiere una acción de nuestra parte, que dependen del tiempo. Anashim hayabim, los hombres están obligados. Benashim peturot, y las mujeres están exentas. Mejor mitzvah hace shelo azman grama. Y toda mitzvah de acción que no depende del tiempo. Anashim, Anashim, ya sean hombres o mujeres, Hayabim tienen la obligación de cumplirlas. Mejor misma lota hace, y toda misma de abstención, de no acción, ya sea que depende del tiempo, Ben Shazman Grama, Ben Shazman Grama, o que no dependen del tiempo, Anashim, Anashim, Hayabim, tanto los hombres como las mujeres tienen la obligación de abstenerse de ello. Por ejemplo, una misma de abstención que depende del tiempo es no comer hametz en Pesaj. Tanto hombres como mujeres lo tienen prohibido. O que no depende del tiempo, carne con leche. Entonces, tanto hombres como mujeres lo tienen prohibido. Hutz, salvo, y kol, taki, nival taki, de la prohibición de recortar las esquinas de la cabeza, es decir, las peot. Esto no lo tienen prohibido las mujeres. Ubal tashhit, y de no rasurar la barba. Ubal titame, y de no impurificarse la metín por un muerto, que es una misma que se fue dado a los Kohanim. Los hombres tienen prohibido y las mujeres no lo tienen prohibido. Muy bien, explica la Gemara. Michael misbata ben Arab. ¿Cuáles son esas misbot del hijo hacia el padre? Y lema, si me vas a decir kol misbot de Mehayev, Bara, Leme, Ebat, Leaba. Si me vas a decir cuáles son las misbot que el hijo tiene la obligación hacia el padre, ¿acaso Nashim Peturot? ¿Acaso las mujeres están exentas? Beataña, si dice la vereitá, o apoyándose en el versículo, Ish, cada persona, y move a tirau, a su padre, a su madre y a su padre, temerán, ven li ela, Ish, Ishamenain. Entonces ahí, de aquí que vemos del versículo, Ish, el hombre. ¿De dónde sabemos que la mujer también tiene esa obligación? Dice que Shomer, Ish y move a tirau, porque dice el versículo, temerán. ¿Quiénes son? Arekan Shnaim, son dos que temen, tanto el hombre como la mujer. Entonces, Amar la viuda, ¿qué dijo la viuda? Ajikamar, así es como hay que explicar. Kol misbot ben hamutalot al ha'ab la'asot libno, anashim hayavim y anashim peturot. Todas las misbot del hijo que dependen del padre para poder hacerse hacia su hijo, los hombres están obligados y las mujeres están exentas. Tanina leha de Tanu Rabanán. Entonces, añade la Gemara y dice, según esto, aquello que se está enseñando es como aquello que enseñaron nuestros sabios en una vereita. Ha'ab, el padre y no la madre, Hayab no tiene la obligación hacia su hijo, le muló de hacerle el Brit Milá, velivdotó, y de hacerle el pidión a Ben, si es un primogénito, ulelamdó Torah, y de enseñarle Torah, uleasió Isha, y de casarlo con una mujer, ulelamdó Umanut, y enseñarle una profesión. Y algunos dicen, Afle Ashitoba Maim, incluso tiene que enseñarle a nadar. Viuda Omer, Kol, Sheeno, Melamedet, Beno, Umanut, todo aquel que no le está enseñando a su hijo una profesión, Melamdo, Listut, le está enseñando a hacer un bandido, a robar. Te pregunta la Gemara, Listut, Salkadata, ¿qué? ¿Le está enseñando a robar? No, no, simplemente no le enseñó una profesión. Dice, el Akeilu Melamdo, Listut. Es como si lo hubiese enseñado a robar. ¿Por qué? Porque no va a tener medios para conseguir su parnasá. Y al final va a acabar robando.
Muy bien, entonces, ¿qué hemos entendido ahora? Que lo que nos dice la Mishnah son las misbot que el padre tiene que hacer hacia el hijo, y los hombres están obligados y las mujeres. Ahora, lémulo la obligación de hacer el Brit Milá Menalan, de donde lo sabemos. Dijti, porque está escrito, vayamos a Abraham y Isaac veno, que Abraham circuncidó a Isaac su hijo. Hija de lo mejale abúa, mejaye dina le mimhale. Ahora, un bebé que su padre no le hizo el Brit Milá, el Bedín tiene la obligación de hacerle el Brit Milá. Dichtiv, himol lahem kol zahar, será circuncidado para vosotros todo primogénito, todo varón. Deja de lo ala bedina, mehayev ihu le mimhal nafshe. Ahora, una persona que el Bedín tampoco le hizo el Brit Milá, ni el padre ni el Bedín, él tiene la obligación de circuncidarse. Dichtiv, ve'arel zahar asher lo yimol el besarron lato benijreta. Y todo incircunciso, varón, que no circuncide la carne de su prepucio, quedará cortado. Entonces vemos de aquí que el padre tiene una obligación, si no el Bedín, y si no el mismo. Ahora explica la Gemara. Y de lo mejaiba. Ahora, ¿de dónde vemos aquí que la madre no tiene la obligación de hacer el brit a su hijo? Dictí, porque está escrito que Asher Siba Otó Elohim. Es decir, que Abraham circuncidó a Isaac su hijo como Dios le ordenó a él. Otó velota, a él y no a ella. Ashkehan, pregunta la Gemara, podemos encontrar que el padre tiene la obligación de circuncidar a su hijo miyad, inmediatamente. Le dorot menalan. Ahora, ¿cómo sabemos que el padre tiene la obligación de circuncidar a su hijo por siempre? Es decir, si no lo hizo a los 8 días, lo tiene que hacer a los 9, a los 10, a los 11, siempre. ¿De dónde sabemos? Tana de Rabbi Ishmael responde a la Gemara y dice, así se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Kol makom shneemar. Ahí donde dice la Torá, Tzav, ordena, enoela zeruz. Es decir, para apresurar a hacer esa cosa que te está ordenando. Ahora, miyad uledorot. Además, ese lenguaje de Tzav nos viene a enseñar que tiene que ser inmediatamente y para siempre. Ziruz, apresurarse a hacerlo, porque está escrito Dichtiv, Betzabe Yeshua Bejazekeu Bametseu. Es decir, ordena a Yoshua, fortalécelo y dale valor. Miyad uledorot, inmediatamente y para siempre. Dichtiv, porque está escrito Minayom Asher Tzivá Hashem, el día en el que ordenó Hashem, va ala le dorotejen. En adelante para siempre. Muy bien. Ahora, esto era con respecto al Brit Milá. ¿Cómo sabemos que el padre tiene la obligación de hacer pidión al Ben, al hijo, mejor, al primogénito? Explica la hermana. Minalan, ¿de dónde lo sabemos? Dictiv, está escrito, con mejor banejatib de, todo primogénito de tus hijos vas a redimir. Eja de lo parque, abúa, mejayev, hijo de mi parque. Ahora, si el padre no le hizo pidión, no lo redimió a este primogénito, entonces él tiene la obligación de redimirse a sí mismo cuando crezca. Dichtiv, como está escrito, padotifde, redimir, haber de redimir. Explica la Marabe, y Jimena de lo mi pacta. ¿Y cómo sabemos que la madre no tiene esa obligación? Dice, porque dice, Dichtiv, tipade, es decir, será redimido, y puede leerse, perdón, dice tifde, redimirás, y puede leerse tipade. ¿Qué se entiende de tipade? Tipade tasmeja, libérate a ti mismo. Entonces, kol shemetzuve livdot et atzmo, todo aquel que tiene la obligación de redimirse a sí mismo, metzuve livdot et acherim, tiene la obligación de redimir a los demás. Kol sheeno metzuve livdot et atzmo, todo aquel que no se tiene que redimir a sí mismo, por ejemplo, una mujer, eno metzuva, eno metzuve livdot acherim, no tiene la obligación de liberar a otros. Veí menadan de lo mejaiba le mifra nafsha. ¿Y cómo sabemos que a la mujer no hay que hacerle pidión habat? ¿Sí? Dichtiv, tifde, está escrito, redimirás. Ahora, se podría leer, tipade, será redimido. Kol shaherim, todo aquel que los demás tienen la obligación de hacerle pidión, entonces se puede hacer pidión a sí mismo. Y todo aquel que los demás no están obligados a liberarlos, a redimirlo, perdón, no tiene la obligación de hacerlo sobre sí mismo. Umenai, Shem, Ajerim, Metsubim, Leitota. ¿Cómo sabemos que los demás
las personas no tienen la obligación de redimir a una hija bejorá. De Amarkra, porque dice el versículo, Kol bejor baneja tivde, todo primogénito de tus varones, de tus hijos, redimirás, baneja, velo benoteja, tus hijos, pero no tus hijas. Tanura banán. Enseñaron nuestros sabios una veredita. El mejor que no lo redimió el padre, se dijo, livdot etasmo. Él tiene que redimirse a sí mismo. Ubeno, ahora, perdón, vamos a ver. Livdot, ubeno, livdoto. Ahora, una persona es mejor, su padre no le hizo pidión a Ben, y él mismo tiene un hijo mejor. Ahora, él tiene que hacer pidión de él y de su hijo. ¿Quién pasa antes? No tengo para hacer pidión de los dos. Hu Kodem Livno. Él tiene que redimirse antes que redimir a su hijo. La viuda dice, Beno Kodmo. El hijo va antes. Sheze misvato a la viv. ¿Por qué? Porque el hijo tiene la misvá, el padre de hacerlo. Veze misvat beno alav. Y el padre, la misvá de su hijo está sobre él. Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, a Colmodín, todo el mundo está de acuerdo. Coleja de Leka el Hamesh Telaim. Estamos hablando de un caso en el que el padre solamente tiene 5 monedas para hacer un solo pidión. Hu Kodem Livno, ahí él va antes que su hijo. Maitama, ¿cuál es el motivo? Mitzvah de Gufe Adifa. La mitzvah que recae sobre tu cuerpo es preferible. Kiplige, ¿dónde está la discusión? Jadeika Hamesh Meshuabadim ve Hamesh Menechorin. Entonces el padre tiene 5 monedas que están hipotecadas. Es decir, que él vendió esas monedas antes del nacimiento del hijo, y 5 monedas que están libres. Rabbi Yehuda Saba, Rabbi Yehuda opina, Milvad Yechtiv Torah, ese préstamo del cual habla la Torah, como por ejemplo, el pidió Abel, Yechtuvá Bishtar Damia, es como si estuviese escrito en un documento. Si está escrito en un documento, se puede cobrar de los bienes hipotecados para esa mitzvah. Entonces ahí las 5 monedas que tiene hipotecadas las podría utilizar para hacer pidión. Behane Hamesh Parik Lebere. Con esas 5 monedas que están hipotecadas, hace el pidión de su hijo. Beazir Cohen Betarif le Hamesh Meshovadim le dide, perdón, con las 5 libres hace el pidión de su hijo, y con las 5 que están hipotecadas, el Cohen viene, las cobra de la persona que las tenía en su poder, y con ellas hace el pidión para sí mismo. La manan sabré y los sabios opinan, milvat dichtib beoraita, lav kiktuva bishtar damia. No es como si fuese, perdón, el préstamo o este dinero del cual habla la Torah, no es como si fuese escrito, un préstamo escrito en un documento. Veilkach, por lo tanto, misvah de gufe adifa, la misvah con las 5 monedas que no están hipotecadas, entonces las tiene que utilizar para liberarse a sí mismo, porque la misvah que recae sobre tu cuerpo va antes. Tanur Rabanan. Librotes de no vela a otra regla. Si solamente tengo dinero o tengo delante de mí 2 mitzvot. La mitzvah de hacer pidión a Ben o la de ir a Jerusalén por Shalosh Regalim, por una de las 3 fiestas de peregrinación. Entonces, según Tanakama, Podet Beno, viajar Kaj o Lech la Regel, primero va y hace el pidión de su hijo y después se va a Jerusalén. La viuda Omer, Oler la Regel, viajar Kaj Podet Beno, primero sube a Jerusalén y después tiene que redimir a su hijo. Shezo misvah overet, shezo misvah sheena overet. Porque una es una misvah que pasa, es decir, que si no sube ahora a Jerusalén se le fue la misvah, pero la misvah de pidión la puede cumplir después. Como la manera Bish, la manera viuda, según la viuda que dice que primero hay que subir a Jerusalén y después hacer pidión a Ben, que de que amar, ta'amá, y él explica su motivo, el Rabanán, entonces los sabios. Maitamayu, ¿cuál es el motivo de los sabios? De Amar Kra, que dice el mejor, con el mejor banejatif de, dice el versículo, hablando sobre el pidión a Ben, todo primogénito de entre tus hijos vas a redimir. Y después continúa el versículo y dice, velo y y no veréis mi faz con las manos vacías. Es decir, que primero pidión, dice el versículo, y después habla de aliata regel. Entonces el orden nos lo marca el versículo. Tanur Rabanan nos enseña nuestros sabios en una verita. Menaim,
she'im hayulo hamisha banim mehamesh nashim. ¿Cómo sabemos que si un hombre tiene 5 hijos de 5 mujeres, to- cada uno es primogénito? Shehayav livdot kulan. Tiene que hacer pidión a ben de todos. Talmud lomar kol bechor banejativde. Es decir, todo mejor, todo primogénito entre tus hijos tienes que redimir. Pregunta la buena pshita, esto es evidente. ¿Por qué? Porque son peterrejem, son los que abren la matriz de la madre. Peterrejem, talar rajamana. La Torá específicamente hizo depender este mejor de que abra la matriz de la madre. Mao de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Nelav, mejor, mi najala. Yo podía haber deducido y podía haber hecho una gezerá shabá, una correlación de la palabra mejor, de este mejor, del primogénito, del pidión, de la redención del primogénito, con el mejor de la herencia. Dice, igual, male halán, igual que ese primogénito que nos habla de la herencia, tiene que ser reshit o no, es decir, el primogénito del padre, el primer hijo del padre, Afkan. Entonces aquí también, reshit o no, el primero de su esfuerzo, es decir, su primer hijo, Kamash Malan, que no. Por eso viene esta veredita, nos dice que no, que en este caso también tiene que hacer el pidión de todos los demás hijos que nacieron primeros de cada una de las mujeres. Ahora, otra de las obligaciones del padre hacia el hijo, ¿cuál es? Le dando Torah, enseñarle Torah. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Y escribe, está escrito, Velimatem otamet benahem, se las enseñaréis a vuestros hijos. Jadelo agmere abua, a una persona que su padre no le enseñó. Mehayev ihu, emigmar nafshe. Entonces él tiene que preocuparse de estudiar Torah por sí mismo. Dichtiv ulmatem, y estudiaréis. Ulmatem otam, ushmartem las otam, y cuidaréis de cumplirlas. Que se entiende aquí que uno también tiene que estudiar por sí mismo. Ahora pregunta, perdón, ahora dice la Gemara, perdón, Iji, ¿acaso menalan de lo mejaibe? ¿Acaso eh, podríamos decir que no está obligado a enseñar a su hijo Torah? Explica la Gemara que el origen es porque es escrito Velimadetem otam, y se la enseñaréis a vuestros hijos. Y se podría leer Ulmatem, y la estudiaréis a vuestros hijos. Kol shemetzube lilmod, todo aquel que tiene la obligación de estudiar, perdón, repetimos. Entonces, hemos visto que o el padre tiene obligación, porque dice Velim matemotam, y si no le enseñó el padre, tiene que aprender por sí mismo, porque dice Velim ulmatem. Ahora, pregunta la cámara, de Iji, y la madre. ¿Cómo sabemos que la madre no tiene obligación de enseñar todo a su hijo? Menalan de lo mejaiba, porque está escrito Velimatem, es decir, y estudiaréis. ¿Qué quiere decir Velimatem? Ulmatem se podría leer, perdón, les enseñaréis, se podría leer como Ulmatem estudiaréis. Kol shemetzube lilmod, todo el que tiene la obligación de estudiar Torah, metzube lelamed, tiene la obligación de enseñar a su hijo. Rekol no metzube lilmod, y todo el que no tiene la obligación de estudiar, no metzube lelamed, no tiene la obligación de enseñar. Iji menalan de lo mejaiba lemelav nafsha. Ah, y ella, la madre, ¿cómo sabemos que no tiene obligación de estudiar para ella misma? Porque está escrito, Belimatem, le enseñaréis. Y ahí también se puede leer Ulmatem y estudiaréis. Kol Sheajerim, todo caso en el cual otros, es decir, el padre, Metzubim le lamdó, tiene la obligación de enseñarle. Metzubel la de Dasmo también tiene la obligación el de estudiar. Mejor She'en Ajerim Metzubim le lamdó, y todo aquel que los demás no tienen obligación de enseñarle, Metzubel la de Dasmo no tiene obligación de estudiar por sí mismo. ¿Cómo sabemos que los demás no tienen obligación de enseñarle Torah a ella? De amar, claro, porque dice el versículo, que se las enseñaréis a vuestros hijos, velo, benotejem, y no a vuestras hijas. Dan un rabanán, dice nuestros sabios en una vereita. Lilmod, beno lilmod. Ahora, una persona tiene que él aprender Torah y enseñar Torah a su hijo. Y no puede permitírselo. No tiene cómo pagar para las dos. ¿A quién le tiene que dar preferencia? Kodem libno.
él antes que su hijo, porque él va a aprender y a su vez le va a enseñar al hijo. La viuda Omer, la viuda dice, im beno zariz umumlach betalmudó mitkayem beyado beno kodmo. Ahora, pero si el hijo, el padre ve que el hijo es un genio en la Torá y que es mucho más punzante en sus preguntas y que además eh, lo que estudia siempre lo recuerda bien, entonces hay que invertir en el hijo antes. Y él que se encargue de el sustento para que su hijo pueda estudiar. Ahora, Quijá de Rabbi Jacob trae la Gemara una historia en este sentido. Como aquello que pasó con Rabbi Jacob, veré de Rabaja Bar Jacob, el hijo de Rabaja Bar Jacob. Shedare Abúa le camé de Abaye. Le mandó su padre a estudiar delante de Abaye. ¿Por qué? Porque pensó que era un alumno avispado, un genio. Kiata, cuando vino Rabbi Jacob a casa de su padre, Hazie de lo Haba, Mehadrin, Shemaate, se dio cuenta que no era capaz de repetir lo que había estudiado. Amarle le dijo a su padre, Ana Adif Aminah, es mejor que yo vaya a estudiar antes que tú. Tuv a de Azil Ana. Ahora quédate tú aquí y encárgate de trabajar y yo voy a ir a estudiar. Llamá a Valle de Cajabaate. Entonces escuchó a Valle que Rabaja iba a venir. Abaau Mazik be Rabanán de Abaye. Había en el Beta Midrash de Abaye un Mazik, un demonio que molestaba a las personas. De Abu, Aile, Betren, Afilu mamá Abu mitazke. Y este demonio era tan molesto que incluso que había dos personas, incluso que era de día, venía a molestar a las personas. Amarleu le dijo a Abaya a sus alumnos, Lolite ble inash ushpiza, que nadie le deje un lugar para dormir a Rabiaja. ¿Para qué? Para que se duerma en el Beta Midrash. Shar de Midrajish Nisa. ¿Por qué? Porque a lo mejor le va a ocurrir un milagro. Al Bat. Entró Rabaja y se durmió en el Beta Midrash. Beau be Rabanán. Y de repente le apareció ese demonio ahí. Y dámele que Tanina de Shiv'a de Shvate. Y se le apareció como un tanín, un cocodrilo de 7 cabezas. Kol Keri'a de Kará, ahora cada vez que se posternaba en su tefilá, que se inclinaba en su plegaria, le quitaba una cabeza. Natar Had Rashe. Ahora, Amar Lehu, perdón, al día siguiente, ¿qué pasó? Amar Lehu, Lemahar, les dijo al día siguiente a los alumnos que llegaron al Beta Midrash. Y lo, Idrehish Nisa, Sajintin, si no me hubiese ocurrido un milagro, me habríais puesto en peligro, ¿por qué me habéis dejado dormir aquí? Tanura Banan, decían nuestros sabios en una veredita, Lilmo Torah, Belisaisha. Si una persona tiene que elegir entre estudiar Torah y casarse, y el Torah dejar y Isaisha, que primero estudie Torah y después se case. Veimief Sharlo, Beloisha, y si no puede aguantar sin estar casado, porque su Yetzer, su instinto es más fuerte que él, Isaisha dejar Ilmo Torah, que primero se case y después estudie Torah. Amar a viuda, Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel. Alajá, ¿cuál es la alajá? No sé, y ya de Ajarkaj y Motorah, que primero se case y después estudie Torah. La vieja Amar, Rahayin Betzabaró, es decir, cuando acaso puede ser que sea así, que vamos a ponerle al hombre el, el- la piedra del molino sobre su cuello, es decir, que si se casa, ahora va a tener la responsabilidad de traer la parnasa a su casa. Veía, Sok Torah, y aún así se va a poder ocupar de estudiar Torah. Velo pligue, y en realidad no están discutiendo con Rabbi Yohanan y Shmuel. Halan, Aleu, es decir, Liber Shmuel Nemru Libne Babel. Las palabras de Shmuel fueron dichas para los habitantes de Babel, y las palabras de Rabbi Yohanan para los habitantes de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque los sabios de Babel se iban a estudiar y abandonaban su casa durante un tiempo, entonces da igual que se había casado.
porque no tenía que preocuparse por la parnasá, simplemente se iban a estudiar. Pero en la tierra de Israel, que era más fácil encontrar donde estudiar, estudiaban en sus propias ciudades. Entonces ahí tenían la obligación de ocuparse de la casa y por eso no iban a poder trabajar, estudiar adecuadamente. Mishtabach le Rav Hizda le Rabuna Bederab Hamnuna. Rav Hizda alabó a Rab Hamnuna delante de Rabuna. De Adam Gadolu, que era una persona muy grande. Amarle le dijo Rabuna a Rav Hizda que Sheabó le ya deja, cuando venga Rab Hamnuna contigo, Abiu le yadi, tráemelo. Kiata, cuando llegó Rab Hamnuna delante de Rabuna, Hazie de lo París Sudara. De repente, Rabuna vio que no tenía la cabeza cubierta, un turbante. Como antes, los hombres casados se tapaban la cabeza. A Marlé le dijo Rabuna, Maita malo, Perisat Sudara, ¿por qué no te has puesto un turbante en la cabeza? A Marlé le dijo Rabamnuna, de lo Nesibna, porque no estoy casado. A, a Hadrinhu le apemine. Inmediatamente Rabuna le volteó la cara y no le quiso ver. A Marlé le dijo, Hazi, de lo Hazit Leu, le apai ad de que sepas que no me vas a ver la cara hasta que no te cases. Ahora, Rabuna le tame, ¿por qué Rabuna no estaba casado? Perdón, Rabuna iba según su punto de vista, porque le dijo que era una persona muy grande, porque Lamar, Benesim, Shana, Velo, Nasa, Isha, Kol Yamar, Ba'avera. Es decir, que Rabuna dice que esa persona que llegó a los 20 años y no se casó, todos los días que no se haya casado desde entonces, está como si estuviese haciendo un pecado. Ba'avera al Kadataj. ¿Un pecado de qué? De que va a poder transgredir con una mujer. Dice, es como si estuviese pecando todos los días con una mujer. Dice, no, el aema koyamab behirgura, verá. Es decir, que todos los días va a estar pensando en ese tipo de transgresión. Por eso es importante que se case antes. Amar Rabba dijo, Rabba, vejentana de ver Rabbi Ishmael, y así también se enseñó el Betamidot de Rabbi Ishmael. Adesim Shana, es decir, hasta los 20 años, Yosheba Kadosh Baruj Hu, Metapel Adam, Matai Isaisha. Es decir, Kadosh Baruj Hu está pendiente y esperando a ver cuándo se va a casar esta persona. Que va Shegia, Esrim, Belonasá, cuando llega a los 20 años y no se casó. Entonces ahí Kadosh Baruj Hu lo maldice y le dice, Omer, Tipach Atzmotav. Es decir, se te hincharon los huesos. Amar Rafjida de Rafjida. Hay de Adivna Mejaverai. ¿Qué es lo que yo hice mejor que mis compañeros? De Nasibna Beshitza. Yo me casé con 16 años. Veía a Nasibna Bearbezar. Y si me hubiese casado con 14 años, Haba, como se casaron sus compañeros, Habamina de Satán, Gera Beaineja. Entonces, ¿por qué habría dicho que se casó con 14? Porque no puede soportar a su Yetzerará. Es decir, yo que esperé hasta los 16, es como si le hubiese tirado una flecha a los ojos del Satán para decirle, déjame en paz, yo puedo contigo, incluso pude esperar hasta los 16. Amarle Raba, de Rabnatán Barami, le dijo Raba a Rabnatán Barami, Adiadag al Zabaré de Berija. Es decir, mientras mientras tu mano esté sobre el cuello de tu hijo, ¿qué quiere decir? Que cuando tú le digas cosas, él te va a hacer caso. ¿Y cuándo es ese tiempo? Mishitzar Raresim Betarte. Es decir, entre los 16 hasta los 22 años, ahí tú le vas a decir y él va a escuchar. ¿Por qué? Porque antes de los 16 años es demasiado joven para aceptar la tojaja y después de los 22 años no te va a hacer caso. Ya no le vas a poder hacer tojaja, advertirle de cómo se tiene que comportar. Y entonces, ¿qué le va a provocar? Al contrario, le va a provocar que se rebele. Le va a amarle, y hay quienes dicen, mitamne seré, es decir, de los 18 a decir Bearba hasta los 24. ¿Y esto qué es? Que Tanae, esto es como aquello sobre lo que discutieron los Tanaim. ¿Sobre qué? Sobre el versículo que dice, Hanoch lanar al pidarco, educa al joven según su camino. Es decir, educa a tu hijo en su juventud para que así después vaya según ese camino todos los días de su vida. Y discutieron Rabbi Yehudá, Rabbi Nehemia, Had Amar,
Mishitzar Badeshim de Tarten, uno dice de los 16 a los 22, Vejadamar, Mitamne Srede de los 18 a Desim Bearba hasta los 24 años. Hasta aquí llega este DAF tan interesante acerca de la educación. Que tengamos una excelente noche. Hisku Beimsu, Bezrat Hashem, nos encontraremos mañana.